Meditaciones sobre el Tarot. Un viaje hacia el hermetismo cristiano, de Valentín Tomberg. Carta novena. El ermitaño. El arcano de la conciencia. Isis dice: Presta oídos, Horus, hijo mío, pues aquí escuchas la doctrina secreta que mi antepasado Camefis aprendió de Hermes, el cronista de todos estos hechos, y que yo después aprendí de Camefis, vuestro común antecesor, cuando me honró con el don del negro perfecto. Fragmentos de Estobeo, Tratado 23, Core Cosmu. Porque Trismegisto, que acabó por descubrir, no sé cómo, casi toda la verdad, ha descrito a menudo el poder y majestad del Verbo, como lo ilustra en la cita anterior, donde proclama la existencia de una palabra inefable y santa, cuyo enunciado supera la medida de las fuerzas humanas. Libro cuarto de Las Divinas Instituciones de Lactancio. Mas, qué estrecha es la entrada y angosto el camino que lleva a la vida, y cuán pocos son los que lo encuentran. Mateo capítulo 7. Querido amigo desconocido, el ermitaño, me alegro de haber llegado en esta serie de meditaciones a la venerable y misteriosa figura del itinerante solitario, vestido de un sayal encarnado y un manto azul, que sostiene en la mano derecha un farol, alternativamente rojo y amarillo, y se apoya en un bastón con la izquierda. Ese venerable y misterioso ermitaño fue, en efecto, el maestro de los sueños más caros e íntimos de mi juventud, como por lo demás es, en todos los países, el maestro de los sueños de la juventud, ansioso de buscar la puerta estrecha, el camino angosto de lo divino. Nómbrame un país o una época en que la verdadera juventud, es decir, la que vive para el ideal, no haya estado obsesionada por la imagen de un padre sabio y bueno, un padre espiritual, el ermitaño, que ha pasado por la puerta estrecha y camina por el sendero angosto, un padre de quien uno podría fiarse sin reservas y a quien sería posible venerar y amar sin límites. ¿Qué joven ruso, por ejemplo, no habría emprendido un viaje, a despecho de la distancia o del tiempo empleados, para encontrarse con un starets, un padre sabio y bueno, un padre espiritual, el ermitaño? ¿Qué joven judío de Polonia, Lituania, Rusia Blanca, Ucrania y Rumanía no habría hecho lo mismo para topar con un tzadik, asideo, un padre sabio y bueno, un padre espiritual, el ermitaño? ¿Qué joven en la India se negaría a realizar lo imposible para hallar y encontrar personalmente a un chela o gurú, un padre sabio y bueno, un padre espiritual, el ermitaño? Aconteció de otra manera con la juventud que en su época rodeó a Orígenes, Clemente de Alejandría, San Benito, Santo Domingo, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, o con la juventud pagana de Atenas, que se agolpaba alrededor de Sócrates y Platón. Así ocurrió también en la antigua Persia con Zoroastro, Zaratustra, Ostanes y otros representantes de la dinastía espiritual de los magos, fundada por el gran Zoroastro. Y en Israel, con sus escuelas de profetas, los nazireos y los esenios. Y en el antiguo Egipto, donde la figura del fundador de la dinastía, de los padres sabios y buenos, la de Hermes Trismegisto, se convirtió, no sólo para el propio Egipto, sino para todo el mundo grecorromano, en el prototipo del padre sabio y bueno, el ermitaño. Elifas Levi caló bien el sentido histórico universal del ermitaño. Por ello fue capaz de acuñar esta admirable fórmula: el iniciado es quien posee la lámpara de Trismegisto, el manto de Apolonio y el báculo de los patriarcas. Tomado de Dogma y Ritual de la Alta Magia, capítulo 9. De hecho, el ermitaño que cautiva la imaginación de la juventud joven
El ermitaño de la leyenda y de la historia es y será siempre el hombre solitario con la lámpara, el manto y el bastón. Posee el don de hacer que brote la luz de las tinieblas, eso es su lámpara. Goza de la facultad de aislarse de la corriente de humores, prejuicios y anhelos colectivos de raza, nación, clase y familia, la facultad de reducir al silencio alrededor suyo la cacofonía del colectivismo vocinglero, para escuchar y oír la armonía jerárquica de las esferas. Tal es su manto. Al mismo tiempo posee un sentido realista tan desarrollado que penetra en los dominios de la realidad, no sobre dos, sino sobre tres pies, avanzando sólo después de haber tocado el suelo, gracias a la experiencia inmediata y primera de un contacto sin intervenciones ajenas a él mismo. He ahí su bastón. Crea luz, silencio y certeza, según el criterio de la triple concordancia que menciona la tabla de Esmeralda. La concordancia entre lo claro, lo que está en armonía con el conjunto de las verdades reveladas, y lo que es objeto de experiencia inmediata. Lo verdadero, sin mentira, lo cierto y veracísimo. Lo verdadero, sin mentira, es la claridad, la lámpara. Lo cierto es la concordancia entre lo claro y el conjunto de las demás verdades, lámpara y manto. Lo veracísimo es la concordancia entre lo claro, el conjunto de las demás verdades y la experiencia auténtica e inmediata, lámpara, manto y bastón. El ermitaño representa, pues, no sólo el Padre sabio y bueno, que es un reflejo del Padre de los cielos, sino también el método y la esencia del hermetismo. Este se funda en la concordancia de tres métodos de conocimiento: el conocimiento a priori de la razón, lámpara; la armonía del todo por analogía, manto; y la experiencia auténtica e inmediata, bastón. El hermetismo es, por tanto, una triple síntesis de tres antinomias. Primero, la síntesis de la antinomia idealismo-realismo. Segundo, la síntesis de la antinomia realismo-nominalismo. Tercero, la síntesis de la antinomia fe-ciencia empírica. Por cuanto constituye la síntesis personal en el fuero interno de la conciencia de cada uno, de esas tres antinomias, y las corona cada vez con el tercer término, su número es el 9, y así el noveno arcano del tarot nos enseña la triple síntesis de la triple antinomia. Veamos ahora cómo el hermetismo es la síntesis de las tres antítesis o antinomias citadas. Primero, la antinomia idealismo-realismo. Esta antítesis se reduce a dos fórmulas opuestas. La conciencia o idea es anterior a toda cosa, fórmula del idealismo. La cosa, res, es anterior a toda conciencia o idea, fórmula básica del realismo. El idealista, por ejemplo Hegel, considera todas las cosas como formas del pensamiento, mientras que el realista, por ejemplo Spencer, afirma que los objetos del conocimiento poseen una existencia independiente del pensamiento o conciencia del sujeto del conocimiento. El realista dice que de los objetos del conocimiento se desprenden, por vía de abstracción, conceptos, leyes e ideas. El idealista, por el contrario, declara que sobre los objetos se proyectan, por vía de concreción, conceptos, leyes e ideas del sujeto del conocimiento. El realista defiende acerca de la verdad la teoría llamada de la correspondencia, que reza así: la verdad es la correspondencia entre objeto e intelecto. El idealista se apoya en la teoría llamada de la coherencia. La verdad es la coherencia o ausencia de contradicciones en el manejo de las ideas, conceptos y objetos, y estos no son sino conceptos o nociones, por el intelecto. Es verdadero, según el realista,
lo que en el intelecto corresponde con el objeto. Es verdadero, según el idealista, lo que en el intelecto constituye un sistema coherente. El mundo entero reflejado exactamente en el intelecto es para el realismo el ideal del conocimiento. El mundo entero, que refleja exactamente los postulados y categorías del intelecto como único sistema coherente, es el ideal propuesto por el idealismo. El mundo lleva la palabra y el intelecto humano la escucha, dice el realismo. El intelecto lleva la palabra y el mundo es su reflejo, dice el idealismo. Nihil in intellectu quod non prius fuerit in sensu. La cosa es anterior a toda conciencia o idea. Tal es la fórmula milenaria del realismo. Nihil in sensu quod non prius fuerit in intellectu. La conciencia o idea es anterior a toda cosa. Tal es la contrafórmula del idealismo. ¿Quién tiene razón? El realismo con su ídolo de la cosa, res, anterior al pensamiento, y con su dualismo mazdeísta de las tinieblas, cosa, y la luz, pensamiento, que procede y nace de ellas? ¿O el idealismo, con su ídolo del intelecto humano, al que coloca en el trono de Dios, y con su monismo panintelectual, donde no hay lugar ni para el negro perfecto de la sabiduría sobrehumana, mencionada por el libro sagrado Core Cosmu, ni para las tinieblas del mal, la fealdad y la ilusión que experimentamos cada día? No, no caigamos de rodillas ni ante el mundo ni ante el intelecto. Postrémonos solo para adorar la fuente común del mundo y del intelecto, para adorar a Dios. Dios cuyo verbo es a la vez la verdadera luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, y el creador mismo del mundo. Todo se hizo por él, y sin él no se hizo nada de cuanto existe. Juan capítulo 1. La cosa, el mundo, su fuente es el verbo. El intelecto, la luz del pensamiento, su fuente es también el verbo. Por eso el hermetismo, tanto el pagano del pasado como el cristiano del presente, no es ni realista ni idealista, es logista, al fundarse no en la cosa ni en el intelecto humano, sino en el logos, el verbo de Dios, cuya manifestación objetiva es el mundo prototipo del mundo fenoménico, y cuya manifestación subjetiva es la luz o prototipo de la inteligencia humana. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Esto quiere decir que hay tinieblas, tanto en el mundo como en la conciencia, que no han sido penetradas por la luz, y que por consiguiente el mal, la fealdad y la ilusión existen en el mundo y en la conciencia. Mas las tinieblas del mundo no penetradas por el verbo no son la fuente de la conciencia, y el intelecto humano no iluminado por el verbo no es el principio del mundo. En el mundo de los fenómenos hay ilusiones objetivas, es decir, cosas no reales, no hechas por el verbo, sino surgidas de los bajos fondos de las tinieblas para llevar una existencia efímera. En la esfera de la conciencia subjetiva hay también ilusiones, es decir, conceptos, ideas e ideales no reales, no engendrados por la luz del verbo, sino surgidos para una existencia efímera del fondo de las tinieblas del subconsciente. Ahora bien, la correspondencia entre un objeto ilusorio y su concepto en el intelecto no puede ser la verdad, sino una doble ilusión. El realismo debiera saberlo cuando propone su teoría de la correspondencia acerca de la verdad. Y la coherencia dentro de un sistema intelectual basado en ilusiones no puede tampoco ser criterio de la verdad, sino indicio de una obsesión tanto más profunda cuanto más completa es tal coherencia. El idealismo debiera darse cuenta de ello cuando propone su teoría llamada de la coherencia. Los objetos solo son reales, en el sentido del realismo,
cuando lo son en el verbo, y las construcciones intelectuales solo son verdaderas en el sentido del idealismo cuando lo son en el verbo. El intelecto humano como tal no es productor de la verdad al modo de una araña que teje su tela. Ningún hecho del mundo exterior o interior, como mero hecho, funda una verdad, ya que puede igualmente enseñar una ilusión o la historia de una ilusión, bien en la naturaleza, por ejemplo los monstruos antediluvianos, bien en el mundo humano, por ejemplo muchos ídolos del pasado y del presente. Por lo que toca al mundo de nuestra experiencia, es la manifestación fenoménica tanto del mundo creado del Verbo como del mundo evolutivo de la serpiente. El intelecto de nuestra experiencia es, a su vez, la manifestación tanto de la luz del Verbo como de la astucia de la serpiente, por usar el término bíblico que indica cómo las tinieblas imitan la luz sin recibirla. Por ello, antes de profesar el realismo, hay que distinguir todavía entre mundo y mundo, y antes de abrazar el idealismo, hay que distinguir entre inteligencia cósmica e intelecto humano. Una vez hecha la distinción, se pueden adoptar a la vez, sin vacilación alguna, el realismo y el idealismo, lo que constituye el ideal realismo, o loísmo, del hermetismo antiguo y contemporáneo. El método de la correspondencia se convertirá entonces en el bastón que tiene en su mano el ermitaño, y el de la coherencia en el manto con que se cubre, y todo ello merced a la luz de su lámpara, que es el instrumento sagrado donde la luz del Verbo se une al aceite del esfuerzo intelectual del hombre. Segundo, la antinomia realismo-nominalismo. En esta antinomia, el término realismo nada tiene en común con el que se emplea en la antinomia realismo-idealismo. Aquí el vocablo se refiere a la escuela occidental de pensamiento, que atribuye realidad objetiva a los conceptos generales, hoy denominados abstractos, pero que la filosofía medieval designaba por el nombre de universalia, los universales. La corriente del pensamiento occidental que niega la realidad objetiva de los universales y sólo admite la realidad de los propios, es llamada nominalismo. En lo que aquí entendemos por realismo, se trata de la realidad objetiva de los universales, géneros y especies, y no de la correspondencia entre las nociones y el intelecto con la realidad de los objetos como criterio de la verdad. El problema es, pues, totalmente distinto, del que se refiere al realismo en contraposición con el idealismo. Los realistas, tocante al problema de la realidad de los universales, son de hecho idealistas extremos, en cuanto a la primacía del intelecto o de la cosa. A lo largo de la historia de las ideas, fue Porfirio, del siglo III, quien planteó explícitamente por primera vez el problema subyacente a la antinomia realismo-nominalismo, en su Isagogé, o Introducción de Porfirio el Fenicio a las categorías. Dicho problema se formula con toda claridad ya desde el principio. Primero, en lo que toca a los géneros y especies, es decir, los universales, es cuestión de saber si son realidades subsistentes en sí mismas o meros conceptos del espíritu, y admitiendo que sean realidades sustanciales, si son corpóreas o incorpóreas, y si, por último, tienen existencia separada o sólo subsisten en las cosas sensibles y según ellas. De esto evitaré hablar aquí, pues se trata de un problema profundísimo que exige una investigación muy diferente y más extensa. Isagogé, libro primero. Desde Boecio hasta el Renacimiento, e incluso hasta nuestros días, ese problema ha sido objeto de la investigación muy diferente y más extensa que deseaba Porfirio. En efecto,
Los doctores medievales, dándose cuenta de que el problema de los universales se situaba en el núcleo mismo de la filosofía, lo trataron en consecuencia, y ello dio lugar a la división del mundo de los filósofos en realistas. Géneros y especies existen por sí mismos como entidades superiores y exteriores a los individuos, y nominalistas. Géneros y especies no existen fuera de los individuos, solo son nombres, palabras útiles con fines de clasificación. Una tercera escuela, la de los conceptualistas, o según el caso, realistas moderados o nominalistas moderados, nació durante la famosa controversia, desempeñando el papel no tanto de síntesis como de mediadora. En esta corriente, las ideas generales tienen existencia propia, pero solo en la mente de quien las concibe. La controversia entre realistas y nominalistas se prolongó apasionadamente durante un milenio y dio pie a decisiones de concilios como por ejemplo el de Soissons, que condenó el nominalismo en el año 1092. La tesis de los realistas se remonta a Platón, a su doctrina de las ideas. La de los nominalistas está vinculada con Antístenes. «Veo caballos, no la caballeidad», dijo él. El verdadero problema consiste en saber si la caballeidad es anterior a los caballos individuales. Universale ante rem, lo universal es anterior a lo particular. Si les es inmanente, universale in re, lo universal reside en lo particular. O si es posterior a ellos y se desprende por vía de abstracción, universale post rem, lo universal es posterior a lo particular. Según Platón, la caballeidad existe como idea antes de los caballos. Según Aristóteles, la caballeidad no existe sino en los caballos, como principio formal de los mismos. Según los conceptualistas, por ejemplo Kant, la caballeidad es un concepto forjado por la mente, mediante una especie de recapitulación de los rasgos comunes a todos los caballos, después de abstraer sus particularidades. Universale post rem. Saber si la caballeidad es anterior a los caballos reales, si es el principio de su forma, o si solo es una noción mental, deducida de la experiencia de los sentidos, no constituye, a decir verdad, un problema apasionante. Pero el asunto es muy distinto cuando, en vez de la caballeidad, se trata de la humanidad o del mundo. Se plantea entonces el problema de la diferencia entre creación y génesis. En la creación, la idea o plan del mundo es anterior al acto de su realización, mientras que en la génesis o evolución no hay idea o plan anterior al hecho, sino una fuerza inmanente a las sustancias y seres individuales, que los impulsa a buscar, mediante tanteos y errores, el camino del progreso. Tocante a la humanidad, el problema es el del hombre prototipo o Adán celeste, es decir, el de la creación del hombre o el de su génesis evolutiva. Examinemos ahora de cerca las tesis fundamentales del realismo y nominalismo. Lo general es anterior a lo particular, es la forma básica del realismo. Lo particular es anterior a lo general, es la contrafórmula del nominalismo. Estas dos tesis contrarias implican que para el realismo lo general es más real o de mayor valor objetivo que lo particular, y que para el nominalismo lo particular es más real y de mayor valor objetivo que lo general. En otros términos, para el realismo, la humanidad es más real y constituye un valor más elevado que el hombre individual. Para el nominalismo, al contrario, el hombre individual es más real y posee un valor más alto que la humanidad. Según el realismo, no habría hombre si no hubiera humanidad. Según el nominalismo, no habría humanidad si no hubiera hombre.
Los hombres componen la humanidad, dice el nominalista. La humanidad engendra en su seno invisible, pero real, los hombres individuales, dice el realista. ¿Quién está en lo cierto? ¿El realismo, con su ídolo de la colectividad anterior a la humanidad, al alma individual? Ese realismo que por boca de Caifás justificó la condenación a muerte de Jesucristo, diciendo: «Os conviene que muera un solo hombre por el pueblo, y no toda la nación». Juan capítulo 11. Ese realismo que por medio de los tribunales de la Inquisición eliminaba a los individuos nocivos, sacrificándolos a los intereses de la humanidad o de la Iglesia. Ese realismo que por medio de los tribunales de la Inquisición eliminaba a los individuos nocivos, sacrificándolos a los intereses de la humanidad o del Estado. Ese realismo, finalmente, que colocando la raza o la clase por encima de los individuos, exterminó a millones de judíos y gitanos por mano de los nazis y a otros millones de kulaks o campesinos acomodados, así como a numerosos miembros de las clases altas, sirviéndose de los bolcheviques? ¿O bien tiene razón el nominalismo? Empero, el nominalismo es ciego para las ideas y los principios, que no son para él sino meras palabras. La verdad, la belleza y el bien no existen, según él, como realidades objetivas, y sólo son cuestiones de gusto. Ninguna ciencia ni filosofía dignas de tal hombre podrían existir si el nominalismo fuera el único terreno intelectual donde debieran vivir. No tendrían entonces al universal, sino a lo propio de cada individuo. Se ceñirían a coleccionar hechos particulares y, lejos de valorizar sus rasgos comunes para desprender de ellos leyes y principios, acabarían convirtiéndose en una especie de museo de tales hechos particulares. Este museo aguardaría en vano la llegada del pensamiento científico y filosófico para ser útil a la humanidad de modo general. El nominalismo sería capaz de producirlo, ya que se opone a la ciencia. En lugar de abrirse a la ciencia y a la filosofía, daría entrada a multitud de sectas de gusto subjetivo. Cada uno pensaría y creería a su manera, ateniéndose únicamente a las complacencias personales. No por otra razón, condenó la Iglesia el nominalismo como doctrina, y por eso también la ciencia lo desterró como método. Con él, la Iglesia habría quedado atomizada en una muchedumbre de pequeñas religiones, según el gusto personal de cada individuo, y la ciencia reducida a una especie de coleccionismo estéril y un sinnúmero de opiniones privadas. No podemos, pues, prescindir del realismo, si atribuimos algún valor a la verdad objetiva, ciencia, y a la verdad transsubjetiva, religión. Tenemos que admitir ambas verdades, objetiva y transsubjetiva, si aspiramos a la unión de la humanidad en la universal verdad objetiva de la ciencia y en la verdad transsubjetiva de la religión. ¿Podemos, en cambio, renunciar al nominalismo? Tampoco. El nominalismo, en efecto, es la visión de un mundo constituido por seres individuales, únicos e irreemplazables. Es la visión del mundo como gran comunidad de antes, en vez de un mundo de leyes, principios e ideas. Un mundo donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, personas verdaderas y vivas, unidas por los eternos lazos de la paternidad, filiación y fraternidad, reinan rodeadas de los serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, arcángeles, ángeles, hombres y seres visibles e invisibles de la naturaleza. ¿Cómo podría pronunciarse con toda sinceridad de corazón la plegaria dirigida al Padre que está en los cielos: santificado sea tu nombre, sin creer que tal es el nombre único y santo del ser vivo único y santo, y no la designación de la idea suprema,
de la causa primera o principio absoluto. ¿Acaso se puede amar un mundo invisible de causas primeras impersonales, un mundo poblado de leyes y principios? De igual manera que el conocimiento intelectual y general del mundo en sí mismo, ciencia, y como obra de Dios, filosofía, no es posible sin el realismo idealista, así tampoco lo es el conocimiento intuitivo e individual de los seres particulares, sin el nominalismo realista. No se puede ni abrazar sin reservas el realismo idealista o el nominalismo realista, ni prescindir de cualquiera de ambos, porque tanto el intelecto, que postula el realismo idealista, como el amor, que reclama el nominalismo realista, son facultades estructurales de la naturaleza humana. Esta es, a la vez, realista como pensamiento y nominalista como comunión social y amor. El problema de los universales ha sido resuelto en la historia espiritual de la humanidad por el hecho de la encarnación, donde el universal básico del mundo, el Logos, tomó el cuerpo en Jesucristo, que es el particular básico del mundo. Al encarnarse, el universal de los universales, el principio mismo de la inteligibilidad, el Logos, se transformó en el particular de los particulares, el prototipo mismo de la personalidad, Jesucristo. El Evangelio de San Juan, sobre todo, pone de relieve clara y explícitamente el hecho de la unión del principio del conocimiento universal con el ser del amor individual, de corazón a corazón. Describe la divina obra de alquimia, donde el agua se unió al fuego, convirtiéndose así en agua viva, donde las lenguas de fuego quedaron transformadas en lenguas de Pentecostés, comprensible para cada individuo. La sustancia del bautismo, el agua vivificada y el fuego que no consume lo particular, sino que hace éste partícipe de la eternidad, procede de la obra de la encarnación y redención. En lo que atañe a la historia del Espíritu, bautismo es también la unión del realismo y el nominalismo, de la cabeza y el corazón en el ser humano, y esta unión no es más que el reflejo de la realidad de la encarnación, por la que el Verbo se hizo carne. El hermetismo cristiano es a la vez amigo del realismo idealista, por cuanto éste aspira al Logos, y del nominalismo realista, por cuanto este último aspira a la experiencia mística de la comunión de los seres mediante el amor. El propio hermetismo solo puede ser el conocimiento de lo universal que se revela en lo particular. Para el hermetismo no hay principios, leyes o ideas que subsistan fuera de los seres individuales, no como rasgos estructurales de su naturaleza, sino como entidades separadas e independientes de la misma. Para el hermetismo no hay ni ley de gravitación, ni ley de reencarnación. Solo existe la atracción y repulsión de los seres, también los átomos son seres, tocante a la gravitación, y la atracción de los seres a la vida terrestre con sus alegrías y dolores, en lo que se refiere a la reencarnación. Mas, por otra parte, si no hay en el mundo entidades como las leyes de la gravitación y la reencarnación, se da en cambio en los seres, pequeños y grandes, el deseo universal de asociarse, de formar juntos moléculas, organismos, familias, comunidades, naciones. Es un deseo o necesidad estructural y universal que se manifiesta como ley. Las leyes son inmanentes a los seres, como la lógica es inmanente al pensamiento, por formar parte de su naturaleza misma. Y el verdadero progreso, la auténtica evolución, consiste en que los seres pasen de la vida bajo una ley
a la vida bajo otra ley, es decir, su cambio estructural. Así, la ley, ojo por ojo, diente por diente, es lenta y gradualmente sustituida por la ley del perdón. A su vez, la ley, el débil sirve al fuerte, el pueblo al rey, el discípulo al maestro, cederá un día el puesto a esa otra ley de la que el maestro dio ejemplo al lavar los pies a sus discípulos. Según esta ley superior, es el fuerte quien sirve al débil, el rey al pueblo, el maestro al discípulo, al igual que en los cielos, donde los ángeles sirven a los hombres, los arcángeles a los ángeles y hombres, los principados a los arcángeles, ángeles y hombres, y así sucesivamente. ¿Y Dios? Dios sirve a todos los seres sin excepción. De idéntica manera, la ley de la lucha por la existencia que Darwin observó en el terreno biológico cederá un día el puesto a la ley de la cooperación por la existencia, que se da ya en la cooperación entre las plantas en flor y las abejas, entre las distintas células de un organismo y el propio organismo social constituido por los hombres. El fin de la ley de la lucha por la existencia y el triunfo futuro de la ley de la cooperación por la vida fueron anunciados por el profeta Isaías. Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El novillo y el cachorro pastarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. Isaías capítulo 11. Esto acontecerá porque la nueva ley, es decir, un cambio profundo en la estructura psíquica y física de los seres, reemplazará a la antigua ley, primero en la conciencia, luego en los deseos y aficiones, y por último, en la estructura orgánica de los seres. Las leyes se suceden y cambian, no son entidades metafísicas inmutables. Lo mismo sucede con los principios y las ideas. El sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado, de suerte que el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Marcos capítulo 2. Tal es la relación que existe entre los seres, por un lado, y las leyes, principios e ideas, por otro. Entonces, las leyes, principios e ideas no son reales, lo son, pero su realidad no consiste en poseer una existencia separada de los seres, la de entidades metafísicas que pueblan un mundo bien suyo, un mundo de leyes, principios e ideas, el mundo de los seres espirituales, almas humanas, ángeles, arcángeles, principados, virtudes, dominaciones, querubines, serafines, y la Santísima Trinidad del Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. ¿Cuál es, pues, la realidad de las leyes, principios e ideas? Consiste en su parentesco estructural, de orden espiritual, anímico y corporal. Todos los seres manifiestan un parentesco universal y dan testimonio de su origen y arquetipo común. Este arquetipo común, que la Cábala llama Adam Katmon, es la ley, principio e idea de todos los entes. La imagen y semejanza de Dios, en Adán, es la ley por la que éste tiene dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, las bestias, todas las alimañas de la tierra y los reptiles que se arrastran por ella. Adán es la ley, principio e idea de todos los seres de la naturaleza, por constituir su síntesis ejemplar, su prototipo. El realismo tiene, pues, razón al afirmar la realidad de los universales, ya que estos son rasgos estructurales del arquetipo de todos los seres particulares. El nominalismo tiene también razón al enseñar que no hay en el mundo más realidades que los seres individuales, entre los que no figuran los universales. El hermetismo ve en el Logos hecho hombre el universal ejemplar o arquetipo, convertido en el perfecto ser particular.
para el hermetismo cristiano, la controversia entre realismo y nominalismo no existe. �၃. La antinomia fe-ciencia empírica. El maestro dice: yo os aseguro, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a esta montaña, trasládate de aquí a allá, y se trasladará, y nada os será imposible. Mateo capítulo 17. El siglo XX replica: y la ciencia tomó un grano de hidrógeno, liberó la energía en él encerrada, y redujo la montaña a polvo. He ahí nuestra situación en cuanto a la antinomia entre fe y ciencia empírica. Nuestra fe no desplaza montañas, pero la energía que la ciencia nos ha enseñado a manejar puede muy bien reducirlas a polvo. Quizá porque no tenemos ni un grano de mostaza de fe. ¿O acaso porque hemos concentrado todos nuestros esfuerzos en la tarea de penetrar hasta el fondo el secreto que encierra un grano de hidrógeno, en vez de hacerlo en la de adquirir una fe al menos tan grande como un grano de mostaza? Para poder responder a estas preguntas, debemos primero caer bien en la cuenta de lo que es la fe y de lo que es la ciencia empírica. La fe. La fe capaz, cuando alcanza el tamaño de un grano de mostaza, de mover montañas, se identifica con la convicción, con el sentimiento de certeza respecto a una doctrina, o con la confianza, la ausencia de duda, por fiarnos de un testigo o testimonio, o finalmente con la esperanza, con el optimismo en oposición al pesimismo. En suma, ¿basta con no tener ninguna duda para que nada nos sea imposible? No pocos dementes dan muestras de una total ausencia de duda respecto a sus ilusiones o ideas fijas. Deberían, pues, poder realizar milagros, si la fe no fuera otra cosa que la intensidad de la convicción, confianza y esperanza debidas a la falta de duda. Los orates, en efecto, desarrollan en sí mismos esa intensidad. Mas esto solo no es suficiente para constituir la fe a que alude el Evangelio. Se trata con toda evidencia no de la intensidad de la certeza sin más, sino de la intensidad de la certeza de la verdad. Si así no sucediera, los dementes serían taumaturgos y la locura se convertiría en ideal. La fuerza capaz de trasladar una montaña debe ser igual a la que la ha erigido. La fe capaz de trasladar montañas no puede ser, por tanto, ni una opinión intelectual, ni un sentimiento personal, aun el más intenso. Debe resultar de la unión del ser humano que piensa, siente y desea con el ser cósmico, Dios. La fe que mueve montañas es la unión completa, aun solo por un instante, entre el hombre y Dios. Por ello, ninguna ilusión puede engendrar la fe, y por ello también los milagros debidos a la fe son testimonios de la verdad, y no sólo de la sinceridad, de la convicción, confianza y esperanza de quien los obra. Los milagros son frutos de la unión de todo el hombre concentrado, con la verdad, belleza y bondad cósmicas, es decir, con Dios. Son operaciones de la magia divino-humana, que está y estará siempre basada en la constelación espiritual Dios-hombre. En otras palabras, esta magia opera siempre en nombre de Jesucristo, de acuerdo con la fórmula: mi Padre va trabajando hasta ahora, y yo también trabajo. Juan capítulo 5. La fe, para la que nada resulta imposible, es el estado del alma en el que Dios actúa, y el alma también actúa. Es el estado del alma concentrada en la verdad
y a la que Dios añade la intensidad de la certeza, así como el poder, que hacen posibles los milagros. Es la magia debida a la unión de dos magos, Dios y el hombre. La fe no es, por consiguiente, ni la certeza lógica, ni la certeza de la autoridad, ni la aceptación de un testimonio fiable, sino la unión del alma con Dios, lograda por el esfuerzo del pensamiento, por la admisión del testimonio fidedigno, por la oración, meditación, contemplación, el empeño práctico moral y otras muchas vías y esfuerzos que contribuyen a que el alma se abra al soplo divino. La fe es el soplo divino en el alma, como la esperanza es la luz divina y el amor el fuego divino. La ciencia empírica. Calor, vapor, magnetismo, electricidad, energía nuclear. Cuántas fuerzas poderosas, dominadas por el hombre, merced a la prodigiosa labor de la ciencia empírica. Gracias a esta, podemos conversar con nuestros amigos a través del océano, ver lo que sucede a miles de kilómetros de distancia, hallarnos en una hora a la cabecera del lecho de un enfermo en otro país, pedir auxilio cuando nos amenazan graves peligros en el mar, la montaña o el desierto, para que vengan en nuestra ayuda aviones, buques, ambulancias o equipos de salvamento. Ella nos permite escuchar la voz de una persona fallecida decenios atrás, andar aunque nos falte una pierna, ver lejos siendo miopes, oír estando casi sordos. ¿A qué se debe el fabuloso éxito de la ciencia? ¿Qué principio básico lo explica? Su fundamento es la duda. Gracias a la duda sobre la experiencia de los sentidos, la ciencia ha podido establecer que no es el Sol el que se mueve en el firmamento, y que, al contrario, la Tierra gira alrededor del Sol. Gracias a la duda sobre el poder absoluto de la fatalidad, se han buscado y encontrado tratamientos para curar enfermedades teñidas antes por irremediables. Y porque dudó de las tradiciones del pasado, la ciencia empírica descubrió la evolución biológica, las hormonas, enzimas, vitaminas, la estructura del átomo, el inconsciente. En la duda radica toda pregunta, y la pregunta constituye la base de toda búsqueda, de toda investigación. La duda es, pues, la madre del método científico. Es el primus motor, el primer motor, el principio que puso en movimiento de una vez para siempre esa potente máquina hecha de laboratorios, observatorios, bibliotecas, museos, colecciones, universidades, academias y asociaciones de sabios. La duda ha puesto en marcha esa máquina, mas la fecundidad de este movimiento ¿ha de atribuírsele a ella sola? ¿Basta con dudar para hacer descubrimientos? ¿No será preciso creer, al menos, en la posibilidad de los mismos, antes de internarse por el camino que a ellos conduce? Por supuesto que sí. La ciencia empírica nace tanto de la duda como de la fe. A esta debe su fecundidad y a aquella su fuerza motriz. Así como la duda científica es subyacente a la ciencia empírica en cuanto método, así también una fe científica es subyacente a la ciencia misma en cuanto principio de fecundidad. Newton dudaba de la teoría tradicional de la gravedad, pero creía en la unidad del mundo y por tanto en la analogía cósmica. Así llegó a la ley cósmica de la gravitación, partiendo del hecho de una manzana caída del árbol. La duda puso su pensamiento en marcha. La fe lo hizo fecundo. ¿Cuáles son los dogmas de la fe científica? He aquí el credo científico. Creo en una sola sustancia, madre de todas las fuerzas que engendran los cuerpos y conciencia de todas las cosas visibles e invisibles. Creo en un solo Señor, el espíritu humano, Hijo único de la sustancia del mundo.
nacido de la sustancia del mundo, después de todos los siglos de la evolución, reflejo reducido del gran mundo, luz epifenoménica de la oscuridad primordial, verdadero reflejo del verdadero mundo, cumbre de un desarrollo que resulta de la tentativa y el error, no engendrado ni creado, consustancial a la sustancia madre y capaz de reflejar el mundo entero. Por nosotros los hombres y por nuestra utilidad, subió de las tinieblas de la sustancia madre, tomó carne de la materia por obra de la evolución y se hizo cerebro humano. Aunque se destruya con cada generación que transcurre, se forma de nuevo en cada generación que sigue, conforme a la herencia. Está llamado a elevarse al conocimiento exhaustivo del mundo entero y a sentarse a la diestra de la sustancia madre, que le servirá en su misión de juez y legislador, y su reino no tendrá fin. Creo en la evolución, que todo lo dirige, que da vida a lo inorgánico y conciencia a lo orgánico, que procede de la sustancia madre y modela el espíritu pensante, y que junto con la sustancia madre y el espíritu humano, goza de la misma autoridad e importancia. Nos ha hablado por medio del progreso universal. Creo en la ciencia una, diligente, universal y civilizadora. Reconozco una sola disciplina para eliminar los errores. Espero los futuros frutos de los esfuerzos colectivos del pasado y la vida de la civilización por venir. Amén. Tales son los 12 artículos de la fe científica, en los que no solo se basa el secular esfuerzo científico que conocemos, sino también el martirio de muchísimos hombres en nombre de la ciencia. Compara este credo con el tradicional credo cristiano, artículo por artículo, y percibirás así todo el alcance de la antinomia fe-ciencia empírica. La síntesis. Una única sustancia, como base de la multiplicidad de los fenómenos. El espíritu humano capaz de reducir esta multiplicidad a la unidad. La evolución a la que el espíritu humano debe su existencia, y la colaboración con la que la evolución promete al espíritu humano su futuro desarrollo, hasta que se convierta en el Señor de la misma. El esfuerzo colectivo y organizado, según el método de la duda y la verificación empírica, continuando de siglo en siglo. He aquí los 4 principales dogmas de la fe científica: sustancia, espíritu humano, evolución y método científico son las 4 letras del tetragramatón, o nombre inefable de la ciencia. Eliphas Levi da mucha importancia al papel que desempeña en las evocaciones de la magia negra el empleo del nombre HVHY, leído Havayot, que es la inversión del tetragramatón sagrado Yahvé. Y como el tetragramatón es la ley de la casualidad, sucesión de los principios activo, pasivo, neutro y de su manifestación, o bien sucesión de las causas eficiente, material y final y del fenómeno, que arranca de la razón, concluye que la inversión del tetragramatón es la fórmula mágica del caos y la sinrazón. Con todo, el tetragramatón invertido constituye precisamente el arcano de la ciencia empírica, por ser el principio pasivo de la sustancia o materia, considerado por la ciencia empírica como el primero, el principio por antonomasia, mientras el principio neutro, el espíritu humano, le sigue, y el principio activo, el método, termina la serie. En efecto, si la yod es el principio activo, la causa eficiente, la primera G, el principio pasivo, causa material, la Vav, en principio neutro, causa final, y la segunda G, el fenómeno entero, que da por resultado el nombre Yod G Vav G, entonces el nombre invertido G Vav
G, Yod, constituiría la serie principio pasivo, principio neutro, principio pasivo, principio activo, o bien materia, razón, evolución, método científico. La serie H, V, H, Y quiere decir que nada es anterior a la materia y nada la mueve. Se mueve por sí misma. Significa también que el espíritu es hijo de la materia, que la evolución es la materia engendradora del espíritu, y que el espíritu, una vez nacido, es la actividad de la materia en evolución, que toma conciencia de sí misma, y a partir de ese momento se hace cargo de la evolución. Así, el tetragrámaton invertido es a todas luces la fórmula síntesis de la ciencia empírica. ¿Es esta fórmula la del caos y la sinrazón? No, es la imagen invertida, como reflejada en un espejo, de la fórmula espíritu, materia, evolución, individualidad, o del sagrado nombre Yahvé. No es la fórmula de la sinrazón, como tampoco la de la inteligencia. Es la fórmula de la astucia, es decir, de la inteligencia reflejada. No es la fórmula lógica, la del logos, sino la de la serpiente del Génesis, el más astuto entre los vivientes, que aspiran a la expansión horizontal de su conciencia, de los campos. La meta final de la lógica de la serpiente o de la astucia consiste en llegar a ser como Dios, no en llegar a ser Dios. Llegar a ser como. He ahí la esencia de la astucia y también el sentido de la fe científica, del credo científico, que no es sino paráfrasis y desarrollo de la promesa de la serpiente. El día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Abrirse los ojos, ser como dioses, conocer el bien y el mal. Tal es el gran arcano de la ciencia empírica. Por ello, ésta se ha entregado a la causa del esclarecimiento, abrir los ojos en lo que toca a la horizontalidad. Por ello aspira al poderío absoluto del hombre, como dioses. Y por ello también es intrínsecamente amoral o moralmente neutral, el bien y el mal. ¿Nos engaña? No. De hecho, abre nuestros ojos y gracias a ella tenemos una visión más amplia en la horizontal. De hecho, nos da poder sobre la naturaleza y nos hace soberanos de la misma. De hecho, nos es útil para el bien o para el mal. La ciencia empírica no nos engaña en absoluto. La serpiente no mintió en el plano en que su promesa y su voz podían oírse. En el plano de la expansión horizontal, los campos del Génesis. La serpiente cumple bien lo que prometió. Pero, ¿qué precio hay que pagar por ello en otros planos, en el plano vertical, por ejemplo? ¿Cuál es el precio de la explicación científica, de ese abrirnos los ojos en la horizontal, es decir, en el aspecto cuantitativo del mundo? El precio que pagamos es el oscurecimiento de su aspecto cualitativo. Cuanto mayor es nuestra apertura de ojos para la cantidad, más ciegos nos volvemos para apreciar la calidad. Sin embargo, todo lo que entendemos por mundo espiritual es sólo calidad, y toda experiencia del mundo espiritual se debe a que los ojos están abiertos para percibir esa calidad, el aspecto vertical del mundo. Aun cuando el número no tiene otro sentido en el mundo espiritual que el de la calidad. 1 significa en él la unidad, 2 la dualidad, 3 la trinidad y 4 la dualidad de la dualidad. El mundo vertical, el mundo espiritual, es el de los valores y, como el valor de los valores es el ser individual, ese mundo es el de los seres individuales, los entes, ángeles, arcángeles, principados, virtudes, potestades, dominaciones, tronos, querubines y serafines.
son otros tantos valores individualizados o entes, y el valor supremo es el ente supremo, Dios. La ciencia reduce la calidad o la cantidad. Esto es lo que llama conocimiento. Así los colores del prisma, rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta, pierden para la ciencia sus cualidades de rojo, anaranjado, etc., y se convierten en cantidades, cifras que expresan las distintas frecuencias o longitudes de onda de la vibración que se designa por el nombre de luz. La luz también queda reducida a la cantidad. Es sólo una fórmula que expresa los factores cuantitativos de una vibración desprovista de toda calidad. Entonces, habrá que volverle la espalda a la ciencia empírica, porque cumple la promesa de la serpiente de abrirnos los ojos al mundo cuantitativo, a costa de dejarnos ciegos respecto al mundo cualitativo. ¿Qué hacer ante la alternancia entre ciencia y religión? Pero, ¿acaso hay que escoger? ¿No bastaría con dar a estas dos aspiraciones simplemente el puesto que les corresponde, en vez del que se arrogan? En realidad, si es cierto que no hay ciencia empírica religiosa, ni religión científica, hay en cambio científicos religiosos y religiosos científicos. Para ser honradamente, es decir, sin comprometer la propia conciencia, un sabio religioso o un religioso sabio, es preciso añadir a la aspiración netamente horizontal la aspiración netamente vertical. En otras palabras, vivir bajo el signo de la cruz. La religión vertical cruzada con la ciencia horizontal. Esto significa que los aspectos cuantitativos del mundo se separan netamente de los aspectos cualitativos y que nos damos cuenta de la diferencia precisa entre la función de un mecanismo y la acción de un sacramento. El mundo entero, en efecto, tiene su lado mecánico y su lado sacramental. En el libro del Génesis, Moisés describe el mundo como sacramento. La astronomía moderna nos está describiendo el mundo como máquina. El Génesis nos habla del qué, la astronomía del cómo del mundo. El cómo es el mecanismo, el qué es la esencia. El mecanismo es perceptible por la cantidad, la esencia se revela por la calidad. ¿Y cómo conciliar el credo científico con el credo cristiano? En efecto, el primero no solo es expresión de la fe en la cantidad, sino también, y sobre todo, de la creencia en valores contrarios a los del segundo. Únicamente puedo dar esta respuesta. Crucifica a la serpiente. Pon la serpiente, o el credo científico, en la cruz de religión y ciencia. Se producirá entonces una metamorfosis de la serpiente. El credo científico quedará así transformado en lo que es en realidad, la imagen reflejada del Verbo Creador. No será ya verdad, sino método. No dirá ya, en el principio existe la sustancia o materia, sino esto otro. Para conocer el mecanismo del mundo como está hecho, debo adoptar un método que prescinda del origen de la materia y de lo que desde fuera la ha puesto en movimiento. Tampoco dirá, el cerebro produce la conciencia, sino, para conocer el funcionamiento del cerebro, tengo que considerarlo como si la conciencia fuera causada por él. La primera metamorfosis de la fe científica será, pues, la transformación de sus dogmas metafísicos en postulados metodológicos. Su negación de Dios, de la creación y del espíritu anterior a los fenómenos se convierte de esta manera en el método de la sabia ignorancia, docta ignorantia, que no es sino la concentración de la ciencia en su terreno específico. A esta metamorfosis seguirá tarde o temprano otra, la de la voluntad misma que se manifiesta en la fe científica.
la voluntad de poder, que tiende al acrecentamiento ilimitado del dominio del hombre sobre la naturaleza, para el bien o para el mal, irá perdiendo gradualmente su indiferencia moral e inclinándose cada vez más al bien, hasta transformarse en voluntad de servicio. Así, la fe científica experimentará una transmutación alquímica, y la ciencia empírica dejará de ser amoral o moralmente indiferente. Tomará partido por lo constructivo, lo que sirve a la salud, la vida y el bienestar de la humanidad. De esta suerte quedará abierta a todas las innovaciones metodológicas que entrañarán tareas particulares y acabará un día por entregarse a las fuerzas vitales y constructivas del mundo, con el mismo celo y la misma intensidad con que hoy se entrega a las fuerzas provenientes de la destrucción, calor debido a la combustión, electricidad debida a la descomposición o la fricción, energía nuclear procedente de la desintegración de los átomos, etc. Esto, a su vez, acarreará la transformación del método científico, en el sentido de que se abandonará como caduca la voluntaria ignorancia del mundo espiritual. Todo ello, no obstante, sólo podrá suceder cuando cierto número de sabios hayan colocado en una pértiga la serpiente de bronce, es decir, hayan añadido en su fuero interno la vertical de la religión a la horizontal de la ciencia empírica. Quedará así neutralizado el veneno de la fe científica y ésta convertida en servidora de la vida. Lo que acabo de exponer no es más que el consejo divino que recibió Moisés en el desierto entre la montaña de Jor y la tierra de Edom. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en una pértiga, y cuando una serpiente mordía a un hombre, si éste miraba la serpiente de bronce, quedaba con vida. Números capítulo 21. También nosotros necesitamos hoy, en el desierto donde nos hallamos, la serpiente de bronce colocada sobre una pértiga, y hemos de mirarla para salvar nuestra vida espiritual. Ahora bien, la síntesis entre ciencia y religión no es una teoría cualquiera, sino el acto interior de la conciencia, por el que se añade la vertical espiritual a la horizontal científica, o dicho de otro modo, el acto de erigir la serpiente de bronce. Hay que decir que esto no es sólo un consejo bíblico o el piadoso deseo de un hombre solitario a quien afligen los estragos causados en la vida espiritual de la humanidad por la fe científica, con el apoyo de la ciencia empírica, sino un hecho ya consumado. Tal síntesis existe. A Francia corresponde el honor de haber engendrado y contribuido a educar al gran sabio contemporáneo Pierre Teilhard de Chardin, simultáneamente padre de Teilhard de Chardin, quien, con doble conocimiento de causa, erigió bien alta la serpiente de bronce para nuestra época. Su libro, El fenómeno humano, al igual que sus demás obras, es la síntesis ya realizada de la antinomia fe-ciencia empírica, por cuanto un verdadero científico y a la vez verdadero creyente logró llevar a cabo con todo éxito en el trabajo de su vida la unión de la horizontal de la ciencia, y qué horizontal, con la vertical de la religión, y qué vertical. Aún debemos añadir que no es el único en su empresa, y que existen otros muchos hombres quienes, mirando la serpiente de bronce, conservan la vida. En cuanto a nosotros, herméticos, nos vemos frente a una obra cuya realización era cometido nuestro, mas no lo ha sido a la postre, porque no hemos querido abrazar de todo corazón ni la causa de la ciencia con su disciplina, ni la de la religión con la suya. Insistíamos en una ciencia nuestra y una fe nuestra. Por eso, nadie entre nosotros ha sido capaz de erigir la serpiente de bronce que necesitaba nuestra época. Para poderlo hacer, hubiéramos tenido que ser a la vez verdaderos sabios según las reglas de la academia,
y verdaderos creyentes según los criterios de la Iglesia. ¿Quién de nosotros, al menos en su juventud, no aplaudió en alguna ocasión la máxima proclamada en voz bien alta por Papus, ni Voltaire ni Loyola, lo cual significa ni duda ni fe? El resultado es que dudamos un poco y creemos un poco. No tenemos suficiente espíritu crítico, allí donde de veras se requiere, y sí, en cambio, bastante como para hacer que nuestra fe cojee cuando se trata de aceptar sin reservas valores espirituales que se brindan a nuestra apreciación. Ni Voltaire ni Loyola, quiere decir en la práctica un poco de Voltaire y un poco de Loyola, pues no se puede prescindir totalmente ni de la duda ni de la fe. He aquí a un hombre, sigo pensando en el padre Teilhard de Chardin, que tuvo la valentía de proclamar Voltaire y Loyola, y de ser auténtico sabio, a la vez que jesuita. Heroicamente aceptó la cruz de la duda volteriana y de la fe ignaciana. Ello dio lugar a su luminosísima visión de la marcha evolutiva del mundo, por impulso de la serpiente, hacia la meta final asignada por la providencia. No tengamos miedo, pues, tampoco nosotros, de ser como el ermitaño del tarot, quien, por una parte, viste el hábito de la fe, y por otra sondea el suelo con su cayado para salir de dudas. La lámpara que sostiene es su luz, la luz que brota de la oposición entre duda y fe. El don del negro perfecto. Los arcanos del tarot, insisto, son ejercicios espirituales, y el noveno arcano, el ermitaño, es uno de ellos. Por eso las meditaciones precedentes sobre las tres antinomias tendían no tanto al hallazgo de una solución válida para todo el mundo, como al esfuerzo espiritual orientado a dicha solución. Uno mismo puede resolver esas antinomias de manera más profunda y satisfactoria. La solución que yo acabo de proponer es solo una ilustración concreta, en modo alguno la mejor, bien lo sé, del esfuerzo individual aplicado al particular ejercicio espiritual, que consiste en situarse frente a una tesis y una antítesis, tratando de verlas a la luz más clara posible, luz cristalina, diría yo, de suerte que toda esa luz intelectual de que uno dispone se agote en las dos tesis contrapuestas. Se llega entonces a un estado de espíritu donde todo lo que uno sabe y concibe con claridad se vierte en la tesis y su antítesis, que así se transforman en dos rayos de luz, mientras el propio espíritu queda sumido en la oscuridad. Uno no sabe ni ve ya nada más que la luz de esas tesis contrarias, fuera de las cuales sólo hay tinieblas. Tal es el momento favorable para emprender lo esencial del ejercicio, el esfuerzo de extraer luz y claridad del fondo mismo de la oscuridad, a fin de conocer lo que nos parece no sólo desconocido, sino incognoscible. De hecho, toda antinomia seria significa psicológicamente esto: la luz que yo poseo se ha concentrado en dos polos. Entre esos dos polos luminosos no hay más que tinieblas. Ahora bien, precisamente de estas tinieblas ha de extraerse la solución de la antinomia, la síntesis. Es menester crear la luz a partir de la oscuridad. Podría decirse que se trata de un acto análogo al hágase la luz del primer día de la creación. La experiencia nos enseña que hay dos clases de tinieblas en la esfera de la conciencia. Una es la de la ignorancia, pasividad y pereza, la oscuridad de la infraluz. La otra, en cambio, es la oscuridad del conocimiento superior, de la actividad intensa y del esfuerzo que aún queda por hacer, la oscuridad de la ultraluz. Esta última es la que se requiere para resolver una antinomia y hallar su síntesis.
La moderna literatura hermética de los siglos XIX y XX hace gran hincapié en la neutralización de los binarios, es decir, el método que permite encontrar el tercer término o término neutral a partir de los otros dos, binario, correspondientes a los principios activo y pasivo. Así, en los escritos de Pappus hallamos los siguientes ejemplos de neutralización. Padre positivo y madre negativo resultan en hijo neutro. Luz positivo, sombra negativo resultan en penumbra neutro. Sol positivo, luna negativo resultan en mercurio neutro. Tomado del Tratado Elemental de Ciencia Oculta. El método de la neutralización de los binarios, término que se usaba en Rusia, pero no estoy seguro de que se utilice en otros países, es generalmente considerado por los autores herméticos y ocultistas como el método tradicional del hermetismo. Un binario puede neutralizarse de tres maneras distintas. Hacia abajo, la síntesis; horizontalmente, la componenda; o hacia abajo, la mezcla. La neutralización de arriba tiene lugar cuando se halla el término neutral en un plano superior al del binario mismo, resultando en un triángulo con la punta hacia arriba. La neutralización horizontal se produce al dar con el término medio entre los dos del binario en el propio plano de este, resultando en una cruz. La neutralización de abajo se efectúa mediante la reducción del binario a un tercer término en un plano inferior al del mismo binario por vía de mezcla, resultando en un triángulo con la punta hacia abajo. Para ilustrar estos tres modos de neutralización de los binarios, citemos el ejemplo del cuerpo de los colores, Farbkörper, del sabio alemán Wilhelm Ostwald. El cuerpo de los colores de Ostwald está formado por dos conos, uno con la punta hacia arriba, el polo norte, otro con la punta hacia el sur, polo sur, unidos por un ecuador. El polo norte es el punto blanco, que constituye la síntesis de todos los colores. Es la luz blanca que se diferencia cada vez más a medida que desciende hacia el ecuador. Aquí los colores alcanzan el máximo de su diferenciación e intensidad individual. Por ejemplo, en el polo norte, el rojo está solo en potencia. Luego, poco a poco, a medida que baja, va volviéndose rosáceo, rosa neto, rojizo, y finalmente, al llegar al ecuador, rojo vivo. Así el ecuador se halla constituido por los 7 colores al máximo de su intensidad. Los mismos colores, al continuar su descenso desde el ecuador hasta el polo sur, descienden gradualmente su luz cromática y se oscurecen. Cuando llegan al polo sur ya no se diferencian y todos se vuelven negros. El polo sur es, por tanto, el punto negro del cuerpo de los colores, al igual que el polo norte es el punto blanco. Este punto blanco es la síntesis de todos los colores, su neutralización de arriba, en la luz. El ecuador es la zona de la diferenciación máxima de los colores. En él puede comprobarse la transición de un color a otro. Es la zona que permite efectuar la neutralización en la horizontal. Por último, el punto negro es el de la mezcla de todos los colores, el punto donde estos se pierden en la oscuridad. Es la región de la neutralización de abajo. El cuerpo de los colores, inventado por Ostwald con miras a su aplicación en la industria textil, facilita la determinación precisa, latitud y longitud, de todo matiz y grado de intensidad de cada color. Sin embargo, sin haberlo nunca pretendido su autor, puede también en las meditaciones herméticas constituir la importante base de una cadena de analogías. Así, por analogía, podemos concebir el punto blanco o polo norte del cuerpo de los colores
como el de la sabiduría, el ecuador como el de la familia de las ciencias particulares del ser humano, y el punto negro o polo sur como el de la ignorancia. La sabiduría es la síntesis superior, de arriba, de todas las ciencias particulares del saber humano. Las contiene todas al mismo tiempo, indiferenciadas, como la luz blanca contiene los 7 colores del prisma. La neutralización o síntesis del binario amarillo-azul, por ejemplo, puede efectuarse mediante una ascensión hacia el punto blanco de la sabiduría. Otro método para hallar el tercer término del binario amarillo-azul consistiría en situar en el ecuador de los colores del espectro el punto de la escala de la transición del amarillo al azul, que se encuentra exactamente a media distancia entre el punto más amarillo y el más azul. Ese punto sería el verde. Finalmente, aún existe un tercer método de neutralización, el que va hacia abajo desde el ecuador, en dirección hacia el punto negro, donde los colores particulares desaparecen en la oscuridad. La neutralización del binario amarillo-azul se lleva a cabo, según este método, al hallar un punto en la escala del cono invertido, del cuerpo de los colores, donde el amarillo y el azul dejan de diferenciarse y se funden en un castaño oscuro. Si tomamos ahora, en lugar del binario amarillo-azul, el binario matemática-ciencia descriptible o matemática-fenomenalismo, y le aplicamos los 3 métodos de neutralización, obtendremos, respectivamente, una fórmula de síntesis trascendente, otra de acomodación o equilibrio, y una tercera de indiferencia. Helas aquí. Primero, síntesis trascendente. Dios hace geometría. Los números son creadores de los fenómenos. Tal es la fórmula de Platón y de los pitagóricos. Segundo, equilibrio. El mundo es orden, es decir, los fenómenos dan a conocer límites debidos al equilibrio y que denominamos medida, número y peso. Tal es la fórmula de los peripatéticos, Aristóteles, etc. Tercero, indiferencia. Nuestro espíritu reduce los fenómenos a números para facilitarse la tarea de su manejo. Tal es la fórmula de los escépticos. Vemos, por consiguiente, que el platonismo se orientaba al punto blanco de la sabiduría. El aristotelismo se movía en la zona ecuatorial de las distinciones precisas, y el escepticismo tendía al punto negro del nihilismo. En cuanto al hermetismo, su ermitaño sostiene la lámpara que representa el punto luminoso de la síntesis trascendente. Se envuelve en el manto, que le cae en pliegues, del desarrollo o despliegue de las cualidades particulares, que tiene lugar en la zona ecuatorial, y se apoya en el bastón del tanteo en medio de la oscuridad, en la zona del cono invertido, que culmina en el punto negro. Es, pues, un platónico peripatético, en camino a lo largo del ecuador, que se sirve del escepticismo, bastón, al andar. Por eso la interpretación tradicional del noveno arcano es la prudencia. La prudencia es la conciencia constante de hallarse entre dos oscuridades, la del punto blanco de la síntesis absoluta de arriba, que deslumbra y exige una preparación lenta y gradual del espíritu para poder soportar esa luz sin quedar cegado, y la del punto negro, la oscuridad del subconsciente, abajo. La prudencia es también la concentración móvil que avanza de un color particular a otro en la zona ecuatorial, entre los dos polos opuestos. Se envuelve en el manto de su sinopsis, no como ciencia siempre presente al espíritu, sino como fondo de cada conocimiento particular, como certeza de la fe en la unidad, certeza que la arropa y viste, pero que al propio tiempo queda abierta por delante para dar espacio al uso de la lámpara y el bastón, a la visión orientada,
y el tacto concentrado. La prudencia no consiste en tener siempre presente al espíritu la visión del punto blanco de la síntesis, ni la visión de la sinopsis, es decir, la del arco iris de los colores. Esta visión unitaria la envuelve como el inconsciente envuelve al consciente, y solo está presente como fuerza de orientación, inclinación directriz e impulso básico respecto del consciente. La prudencia no elabora nunca un sistema absoluto de síntesis de todo saber. Solamente se ocupa de problemas particulares, basándose en la síntesis de tales problemas, que se da en una capa profunda de la conciencia. La síntesis general, que lo abarca todo, tiene lugar en otra capa de la conciencia, en un estrato distinto de aquel donde el yo hace su trabajo intelectual. Así, el ermitaño prudente podría ofrecernos decenas de respuestas a decenas de preguntas, y ello con la mayor espontaneidad y sin preocupación visible por su concordancia, dándonos la impresión de que cada respuesta viene absolutamente ad hoc y no se debe a un sistema intelectual preconcebido. Hasta llegará alguno a preguntarse si no se trata de poesía intelectual, al ver lo espontáneo e ingenuo de cada respuesta, a la vez que su oportunidad y carácter convincente. Tal sería la primera impresión. No obstante, tras madura reflexión, caeríamos en la cuenta de que todas esas respuestas espontáneas y ad hoc revelan en el fondo un todo, un organismo de síntesis, aliándose maravillosamente y no constituyendo, precisamente en el fondo, más que un solo verbo articulado. Se comprende entonces el papel que desempeña el manto que envuelve al ermitaño, cuando éste utiliza su lámpara para ver claro en los problemas particulares, y su bastón para sondear el terreno. El manto denota la presencia de toda la verdad en una capa más profunda de la conciencia, y esta verdad es la que envuelve e inspira todo trabajo intelectual, realizado por el yo consciente, con su lámpara y bastón, a propósito de los problemas particulares. Esa verdad le da dirección y estilo, velando porque la solución de cada problema particular esté en armonía con ella. Esa verdad, que vive en una capa profunda de la conciencia, está allí presente como certeza de la fe absoluta, como certeza de una huella de la verdad de arriba. El iniciado no es el que lo sabe todo. Es un hombre que lleva en una capa más profunda de su conciencia la verdad, no como sistema intelectual, sino como estrato de su ser, como un manto que lo envuelve. Esa verdad huella se manifiesta como certeza inquebrantable, es decir, como fe en el sentido de voz de la verdad presente. La verdad sintética se halla presente en un estrato de la conciencia más profundo que el de la conciencia del yo. Se encuentra en la oscuridad. De esa oscuridad brotan los rayos de luz de los conocimientos particulares, de los resultados de los esfuerzos tendentes a la neutralización de los binarios, o solución de las antinomias. Tales esfuerzos son excursiones a la zona más profunda de la conciencia, contactos establecidos con la oscuridad interior, preñada de revelaciones de la verdad. El saber y poder extraído de esa negra y silenciosa región de la certeza luminosa puede designarse por el nombre de don del negro perfecto, el Teleion Melan, que menciona el libro sagrado de Hermes Trismegisto, Core Cosmu. El don del negro perfecto se manifiesta al cabo de esfuerzos espirituales, como el de la neutralización de los binarios o la solución de las antinomias. Es, por así decirlo, la esencia misma del hermetismo. Constituye a la vez su método propio y la facultad cognoscitiva
a la que el hermetismo debe su existencia. El ermitaño es la imagen espiritual de quien sigue el método y ejerce la facultad del don del negro perfecto. Como este método requiere una verdadera imparcialidad, es decir, la búsqueda de una síntesis de las antinomias y la del tercer término de los binarios, el hermético ha de ser necesariamente un solitario, un eremita. La soledad es el método privativo del hermetismo, ya que se precisa estar profundamente solo para poder aplicar ese don del negro perfecto a los contrarios, binarios, antinomias y partidos que dividen y desgarran el mundo de la verdad. El que busca la síntesis, o sea, la auténtica paz, no se pronuncia nunca en pro o en contra de una de las partes contrarias. Y puesto que justamente el hecho de tomar partido es lo que divide a los hombres en grupos opuestos, estará forzosamente solo. No puede abrazar sin reservas ninguna causa humana, ni oponerse tampoco a ninguna, si quiere permanecer leal a la causa de la verdad, que es la síntesis y la paz. Por ello, queda condenado, le guste o no, a una profunda soledad. Es eremita en su vida interior, sea cual fuere su vida exterior. Jamás conocerá la alegría de sumergirse en la colectividad nacional, social o política, ni la dicha de compartir el peso de la responsabilidad con la multitud. Jamás será convidado a los festines y orgías, implicados en fórmulas como nosotros los franceses, nosotros los alemanes, nosotros los judíos, nosotros los monárquicos, nosotros los comunistas. La embriaguez de zambullirse en una colectividad no le es permitida. Debe mantenerse sobrio, es decir, solo. En efecto, la búsqueda de la verdad total, que es la paz, entraña la prudencia, y prudencia es soledad. De ahí que el Evangelio incluya a los que buscan y procuran la paz en la misma lista que a los pobres de espíritu, los afligidos, los que tienen hambre y sed de justicia, y los perseguidos a causa de la justicia, asignándoles una felicidad distinta de aquella de la que se han visto privados. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Así habla el Sermón de la Montaña, de quienes se niegan a tomar partido por una u otra de las verdades parciales, y en todos los sentidos de la palabra que escinden del mundo, consagrándose en cambio a la causa de la verdad total, que lo une y le trae la paz. El ermitaño itinerante, con su mano, lámpara y bastón, es un apóstol de la paz. Hace su camino de opinión en opinión, de creencia en creencia, de experiencia en experiencia, y traza, con el camino recorrido, la vía de la paz entre opiniones, creencias y experiencias, provisto siempre de su mano, lámpara y bastón. Lo hace solo, porque anda, y nadie podría andar en su puesto, y porque su obra es la paz, que es prudencia, y por ende soledad. Sin embargo, no hay que sentir lástima por él, pues tiene sus alegrías, y éstas son intensas. Cuando, por ejemplo, tropieza en su camino con otro eremita itinerante, qué gozo, qué dicha en este encuentro de dos solitarios. Esta alegría nada tiene en común con la embriaguez que viene de abandonar toda responsabilidad y sumergirse en la colectividad. Es, al contrario, la alegría de la responsabilidad, que se encuentra con la misma responsabilidad, compartiendo y aligerando ambas la responsabilidad de un tercero, el que dijo de su vida terrena: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Mateo capítulo 8. Tal es el Maestro, a quien siguen y sirven todos los solitarios itinerantes del mundo. Tal es también la alegría de quienes se encuentran en su nombre, a la cual Él asiste.
y las alegrías del profundo silencio, grávido de revelaciones, del cielo estrellado, cuya solemne presencia habla el lenguaje de la eternidad, de las constelaciones astrales, de los pensamientos, de la respiración, de un aire cargado de espiritualidad. No hay que tenerle lástima al ermitaño. Aunque no disponga como su maestro de un lugar donde reclinar la cabeza, es ya dichoso con la felicidad que el maestro ha prometido a quienes procuran la paz. Tiene la ventura de participar en la obra del Hijo de Dios, compartiendo la soledad de la vida terrena del Hijo del Hombre. Quienes buscan la paz, los ermitaños, no la buscan a cualquier precio, ni procuran toda paz sin distinción, ya que la paz puede alcanzarse de muchas maneras, y aún hay que distinguir entre paz y paz. El cuerpo de los colores de Oswald nos es asimismo útil para resolver este problema. El punto blanco, el ecuador de los colores vivos, y el punto negro de dicho cuerpo pueden servirnos de base analógica al contemplar las diversas clases de paz y los distintos modos de procurarla. La paz es unidad en la diversidad. No hay paz donde no hay diversidad, ni tampoco donde solo hay diversidad. Así, la unidad donde lo diverso desaparece no es la paz. Por eso el punto blanco del cuerpo de los colores, donde éstos quedan ahogados en la luz, es sin duda lo que hace posible la paz, mas no es la paz de por sí. De igual modo, el punto negro, donde todos los colores desaparecen en la oscuridad, no es el punto de la paz, sino el de la muerte de la diversidad y los conflictos que ésta puede acarrear. La auténtica región de la paz es, por tanto, el ecuador de los colores vivos. Los colores vivos del arco iris que aparecen sobre un fondo de nubes son la manifestación visible de la idea de la paz, porque el arco iris nos hace ver la unidad de la diversidad de los colores. Ante nosotros desfila la figura entera de los colores, como 7 hermanos que van cogidos de la mano. Por ello, el arco iris es el signo de la paz o alianza entre cielo y tierra en el Génesis de Moisés. Dijo Dios: «He aquí la señal del pacto que por generaciones eternas establezco entre mí y vosotros, y todos los seres vivientes que con vosotros existen. Pongo mi arco en las nubes para que sirva de signo de alianza entre mí y la tierra». Génesis capítulo 9. 4 clases de paz son posibles. Si por paz se entiende la supresión de conflictos y oposiciones, la paz trascendente o nirvánica, la paz inmanente o católica, la paz del predominio o hegemónica, y la paz de la muerte o nihilista. La paz trascendente o nirvánica corresponde al punto blanco del cuerpo de los colores. La paz inmanente o católica sería la manifestación viva y simultánea de todos los colores del arco iris, correspondiendo al ecuador. La paz del predominio o hegemónica equivaldría a la facultad que tuviera un color individual de eclipsar los demás colores y sepultarlos en la zona ecuatorial de los colores, quedando así él solo. La paz de la muerte o nihilista correspondería al punto negro del cuerpo de los colores y denotaría la absoluta nivelación de toda diversidad. De estas 4 clases de paz, solo la que hemos calificado de inmanente o católica es la paz real y verdadera, la paz de la fraternidad y del mutuo complemento. Al ser esta la paz que el ermitaño tiene por ideal, la lámina no lo representa en la postura padmasana de la meditación budista o del yoga, tendiendo a la paz trascendente del nirvana, y tampoco sentado en el trono del poder con actitud de mando, ni por último dormido o muerto en el suelo, sino andando. Camina, es decir, va dando la vuelta al ecuador de los colores vivos del cuerpo cromático, y su camino es el de la paz entendida como unidad en la diversidad. De ahí se sigue que el ermitaño,
o sea, el hermético serio, no es en modo alguno neutralista, aun cuando aplique su espíritu a la neutralización de los binarios o polaridades, a la solución de las antinomias u oposiciones, y a la paz del arco iris, o unidad en la diversidad. Sabe decir no a las tendencias que conducen a una falsa paz, la de la indiferencia trascendente, la del sometimiento y la del nihilismo. Como sabe también decir sí a todo cuanto aspira a la verdadera paz de lo uno en lo diverso. Sabe decir sí y no. Esas dos palabras mágicas con las que la voluntad es fuerte y sin las cuales se adormece. Sí y no es la vida misma de la voluntad, su suprema y única ley. Para la voluntad no existe término medio entre fuera, encima o debajo del sí y el no. Amén y anatema son no sólo las solemnes fórmulas litúrgicas que resumen la afirmación y negación últimas, sino también las de la voluntad que vive y vigila, y lo hace exclusivamente en el sí y no. Por esencia, la voluntad nunca es imparcial, neutral e indiferente. Henos aquí frente a una antinomia más. La antinomia práctica, la sabiduría contra la voluntad, o la síntesis universal contra la acción particular, o lo que es lo mismo, saber contra el querer. 4. La antinomia saber-querer. Hay que saber, es decir, ver la unidad en la diversidad. Y hay que querer, es decir, seccionar la unidad contemplada con el sable de dos filos del sí y el no de la voluntad. Volverse contemplativo es ir a la inactividad. Volverse activo conduce, en último término, a la ignorancia. Se puede escoger la vida contemplativa, pero ¿a qué precio? Al precio de que la contemplación se convierta en camino principal y preocupación céntrica de la vida, como lo vemos por el siguiente ejemplo. Un barco transporta pasajeros y la tripulación, que consta del capitán, oficiales y marineros. Lo mismo ocurre con el barco de la sociedad humana, que viaja de siglo en siglo. También él lleva tripulación y pasajeros. La tripulación vela porque el buque siga su rumbo y los pasajeros estén sanos y salvos. Escoger un estilo contemplativo de vida implica la decisión de hacerse pasajero del buque de la sociedad humana y dejar a la tripulación la responsabilidad del bienestar tanto de uno mismo como de los demás pasajeros. Así, optando por un género de vida contemplativo, uno se vuelve pasajero del buque de la historia humana. Tal es el precio moral de esta elección. Guardémonos, sin embargo, de concluir con demasiada ligereza y superficialidad que todos los religiosos de las órdenes llamadas contemplativas y los ermitaños son simples pasajeros. Esto sería un grave error, pues entre tales contemplativos se encuentran a menudo no solo marineros y oficiales de la tripulación, sino aún capitanes. Ello viene de que su obra y meta son esencialmente prácticas, pese a su índole espiritual. La oración, el oficio divino, el estudio y la vida disciplinada y austera constituyen un esfuerzo muy activo y eficaz para trazar el rumbo y fijar el punto de destino del barco de la historia espiritual de la humanidad. A buen seguro, son esos contemplativos quienes cargan consciente y voluntariamente con el grueso de la responsabilidad tocante a la ruta espiritual del buque y al bienestar espiritual de su tripulación y pasajeros. Para tales órdenes, vida contemplativa significa esfuerzo y responsabilidad espirituales, mientras eso mismo, en el sentido de que se escoge el polo del ver a expensas del polo del querer en el ser humano, equivale a preferir el goce del ver al esfuerzo del querer y de la acción, en él implicada.
De hecho, hay bastantes personas que gozan de la vida contemplativa, pero raramente son miembros regulares de las órdenes denominadas contemplativas. Con frecuencia se trata de aficionados seglares, que se encuentran entre los adeptos del yoga, la cábala, el sufismo y la metafísica en general. Por otra parte, es posible decidirse por el polo del querer del ser humano con el propósito de ocuparse solamente de lo relativo a la acción y a un fin práctico. Uno puede escoger el estilo activo de vida, pero ¿a qué precio? Al de una inevitable estrechez de espíritu. ¿Para qué ocuparme de los esquimales, con quienes nada tengo que ver, cuando ni siquiera conozco a las gentes de mi calle y mis compañeros de trabajo? Dirá el que ha escogido la acción a costa del saber. Si es creyente, se preguntará, ¿a santo de qué todas esas vanas preocupaciones del espíritu, filosofías, ciencias y doctrinas sociales o política, cuando los sagrados preceptos del Evangelio, o de la Biblia, el Corán, el Dhammapada, etc., bastan para mi salvación y la de la humanidad? La acción exige concentración, y ésta lleva inevitablemente consigo una limitación del espíritu a sectores determinados de la vida, con detrimento de la visión de conjunto. Ahora bien, la prudencia enseñada por el arcano, representado en el ermitaño, puede asimismo brindarnos la solución de la antinomia práctica saber-querer. El ermitaño no aparece ni sumido en la meditación o el estudio, ni trabajando o actuando. Está caminando. Nos revela así un tercer estado más allá de la contemplación y la acción. Representa respecto al binario saber-querer o contemplación-acción, o finalmente cabeza-miembros, el término de la síntesis, es decir, el corazón. Aquí, en efecto, se unen la contemplación y la acción. El saber se transforma en querer y el querer en saber. El corazón no necesita olvidarse del conjunto contemplado para actuar, ni suprimir toda acción para contemplar. Es al mismo tiempo e incansablemente activo y contemplativo. Camina, anda noche y día, y oímos los pasos de su incesante caminar. Por eso, si quisiéramos representar a un hombre que vive según la ley del corazón, que tiene por centro el corazón y es la expresión visible del corazón, es decir, al Padre bueno y sabio, al ermitaño, lo figuraríamos caminando, sin prisa, pero sin pausa. El ermitaño de la novena lámina es el hombre del corazón, el hombre solitario en marcha. Es el hombre que ha realizado en sí mismo la antinomia saber-querer o contemplación-acción. El corazón le ha permitido resolverla. El corazón a que aquí nos referimos no es la emotividad o apasionamiento que habitualmente denota esa palabra. Se trata en este caso del punto medio de los 7 centros de la organización vital y anímica del hombre. Es el loto de los 12 pétalos o anahata de la antropología esotérica de la India. Es el más humano de todos los centros o flores de loto. Efectivamente, si el loto de 8 pétalos o centro coronal es el de la revelación de la sabiduría, el loto de 2 pétalos, el de la iniciativa intelectual, el loto de 16 pétalos, el de la palabra creadora, el loto de 10 pétalos, el de la ciencia, el loto de 6 pétalos, el de la armonía y la salud, y el loto de 4 pétalos, el de la fuerza creadora, a su vez, el loto de 12 pétalos, el centro cardíaco, es el del amor. Por ello, es el más humano de los centros, y es el criterio último no de lo que el hombre posee, puede o sabe, sino de lo que es. El hombre, en el fondo, es lo que es su corazón. Aquí reside y se revela la humanidad del ser humano.
El corazón es el sol del microcosmo. De ahí que el hermético cristiano sea, como el cristianismo en general, heliocéntrico. Asigna al corazón el puesto central en toda su práctica. La gran obra de la alquimia espiritual o hermetismo ético es la transmutación de las sustancias, metales, de los demás lotos en la sustancia del corazón, el oro. El hermetismo ético, término empleado en Rusia para designar la alquimia espiritual, tiende a la transformación del sistema de las flores de loto en un sistema de 7 corazones, o sea, a la transformación de todo el ser humano en corazón. Esto equivale en la práctica a la humanización del ser humano en su totalidad y a la transformación del sistema de los lotos en otro que funciona por el amor y para el amor. Así, la sabiduría revelada por el loto de 8 pétalos dejará de ser abstracta y trascendente, volviéndose cálida como el fuego de Pentecostés. La iniciativa intelectual del loto de 2 pétalos se convertirá en visión benévola del mundo. La palabra creadora del loto de 16 pétalos se volverá mágica. Tendrá la facultad de iluminar, consolar y curar. El propio corazón, o loto de 12 pétalos, que es el único centro no atado al organismo, pudiendo salir de él, mediante la exteriorización de sus pétalos, capaces de irradiarse hacia afuera, y vivir con los demás y en los demás hombres, se transformará en un viajero, visitante y compañero anónimo de encarcelados, exiliados y portadores de pesadas responsabilidades. Será el ermitaño itinerante, que recorre de punta a punta tanto los caminos de la tierra como los del mundo espiritual, que va desde el purgatorio hasta los pies mismos del Padre. Pues ninguna distancia es insuperable para el amor, y ninguna puerta puede impedirle entrar, según la promesa, y las puertas del infierno no prevalecerán. Mateo capítulo 16. El corazón es el órgano maravilloso, llamado a servir al amor en esas obras. Su estructura es a la vez humana y divina, una estructura de amor. Es la que puede, por analogía, poner al alcance de nuestra comprensión el sentido de las palabras del Maestro. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28. La ciencia del loto de 10 pétalos se volverá entonces conciencia, es decir, servidora de Dios y del prójimo. El loto de 6 pétalos, centro de la salud, se transformará en centro de la santidad, de la armonía entre espíritu, alma y cuerpo. La fuerza creadora del loto de 4 pétalos servirá de fuente de energía e impulso inagotable para recorrer el largo camino del ermitaño itinerante, que es el hombre del corazón, el hombre que ha recobrado su humanidad. El discípulo del yoga y tantra hinduistas medita o recita interiormente los mantras germinales, los bija mantra, para despertar esos centros o chakras y estimular su desarrollo. Hace vibrar dentro de sí la sílaba Om para el centro situado entre las cejas, la sílaba Ham para el centro laríngeo, la sílaba Yam para el centro cardíaco, la sílaba Ram para el centro umbilical, la sílaba Bam para el centro pelviano y la sílaba Lam para el centro básico. En cuanto al centro coronal, loto de 8 pétalos, no hay ningún bija mantra que le corresponda, por constituir no un medio sino el fin del desarrollo yoguista. Es el centro de la liberación. He aquí ahora las fórmulas cristianas o mantras que se relacionan con dichos centros. Yo soy la resurrección y la vida, loto de 8 pétalos. Yo soy la luz del mundo, loto de 2 pétalos. Yo soy el buen pastor, loto de 16 pétalos. Yo soy el pan de vida, loto de 12 pétalos.
Yo soy la puerta de las ovejas, loto de 10 pétalos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, loto de 6 pétalos. Yo soy la verdadera vid, loto de 4 pétalos. Ahí tenemos la diferencia y alternativa entre dos métodos. Se trata, querido amigo desconocido, de escoger entre el método que hace vibrar los sonidos particulares de sílabas Om, Ham, Yam, Ram, Bam, Lam, y el que tiende a la comunión espiritual con los 7 rayos del Yo Soy, o 7 aspectos del Yo Perfecto, que es Jesucristo. El primer método tiene por objeto el despertar de los centros tales como son. El segundo persigue la cristianización de todos esos centros, es decir, la transformación de los mismos, conforme a sus respectivos prototipos divino-humanos. Esto no es otra cosa, a la postre, que el cumplimiento del dicho de San Pablo: si uno está en Cristo, es una nueva creación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. La obra de cristianización de la organización humana, o sea, la transformación del hombre en hombre del corazón, se lleva a cabo en su vida interior. Las flores de loto solo constituyen el campo donde se manifiestan los efectos de la obra puramente interior. Ahora bien, el terreno en que esta transformación se realiza de manera inmediata consta de 3 partes de contrarios, antinomias prácticas, y 3 neutralizaciones de esos binarios. En total, 9 factores. Cuando hablamos de la antinomia práctica, saber querer, y de su solución, el corazón, ello no representa más que una visión general de la tarea de integración del hombre. En la práctica, es más exacto referirse al querer y corazón del saber, al saber y querer del corazón, y al saber y corazón del querer. Pues hay sentimiento y voluntad en la esfera del pensamiento, pensamiento y voluntad en la esfera del sentimiento, y pensamiento y sentimiento en la esfera de la voluntad. Se dan, por tanto, 3 triángulos del saber, corazón, querer, en la práctica de la obra interior de la integración del hombre. La enseñanza estrictamente práctica del 9º arcano es que tanto el movimiento que surge espontáneamente del pensar, como la iniciativa intelectual que lo pone en orden, ha de subordinarse al corazón del pensamiento, es decir, al profundo sentimiento que constituye la base del pensar, y se designa a veces por el nombre de intuición intelectual, lo cual no es otra cosa que el sentimiento de la verdad. También la imaginación espontánea y la imaginación activamente orientada deben someterse a la guía del corazón, o lo que es lo mismo, al sentimiento profundo de calor moral, que suele a veces llamarse intuición moral, y es el sentimiento de la belleza. Y por último, hay que subordinar los impulsos espontáneos e intenciones ordenadas de la voluntad al sentimiento profundo que los acompaña, y que a veces se denomina intuición práctica. Tal es el sentimiento del bien. El ermitaño de la 9ª lámina es el hermético cristiano que representa la obra interior del 9, la de la realización de la supremacía del corazón en el ser humano, o en términos familiares y tradicionales, la obra de la salvación, pues la salvación del alma consiste en restaurar el reino del corazón. Fin de la meditación 9ª. El ermitaño, el arcano de la conciencia.